Esta vez vamos a hacer 3 gráficos estadísticos. Vamos a empezar por el histograma para recordar lo que hicieron en el primer y segundo bimestre. Hago un clic aquí, debajo del gráfico número, insertar, la primera opción. Como puedes ver, no hay nada. Vamos a llenarlo de datos. Clic derecho, seleccionar datos, y hay que buscar de dónde quiero los datos. Esto de acá no, lo voy a borrar. Yo necesito las frecuencias absolutas, hasta el 5 en mi caso, ¿ya? El total no va. Y ahora necesito que no diga 1, 2, 3, como ves. Tiene que decir otra cosa. Editar. Yo necesito que diga esto que dice etiqueta. Eso tiene que decir. A eso le voy a dar a aceptar. Y ahora sí le doy a aceptar. Ahora, este está de 2 en 2. Si te sale de 2 en 2, tenemos que cambiarlo. Aquí al 4 yo le voy a dar clic derecho y voy a ir dar formato al eje. Y aquí a la derecha me va a aparecer algunas opciones. En principales dice 2 para que vaya de 2 en 2. Yo quiero que vaya de 1 en 1 y le doy enter. Y ves, ya me aparecieron los numeritos, todos. Lo otro, esto es un histograma, no puede estar barras separadas. Le hago clic a una barra. Como ya está acá las propiedades abiertas, si no estuviera, voy a cerrar. Si no estuviera abierto, le hago clic derecho a la barra, dar formato a serie de datos y en ancho del rango borro esto y pongo 0, enter. Ya es un histograma, hay que cambiarle el color a las barras. Para eso le haces clic en cada barra y le cambias el color. Una vez que le cambié el color, voy a cerrar esto de acá. Ya está con diferentes colores, no tiene título. Aquí en diseño de gráfico, en agregar elemento de gráfico le haces un clic y haces clic en título. Yo sí necesito que esté el título encima, pero superpuesto. Ya escribí eso y vas a poner lo que estaba en tu práctica anterior. Calificaciones de los estudiantes del Club Abejitas del Saber. En mi caso es así. Tú le pondrás lo que él diga, el tuyo. Aquí en gráfico tiene que decir, voy a borrarle los puntitos y voy a poner en este caso el número 1, porque el polígono de frecuencia será el gráfico número 2. Así quedó mi histograma.